Antes de iniciar con el video, quiero agradecer y mandar saludos especiales a nuestros miembros del canal: Edwin, Jorge, Leonardo, Andrea, Jonathan, Alexis, Arnold, Rodrigo y Adriana, los cuales se unieron a la membresía del canal. Si te gusta el contenido y quieres apoyarme de alguna manera, puedes hacerlo de esta forma, al suscribirte mensualmente por una pequeña tarifa. Comenzamos. Lo encontramos desnudo, cubierto de sangre, trepado en la rama más alta de un árbol, y no tenía ni idea de cómo había llegado ahí. Esto que voy a contar me pasó en la Sierra Negra de Puebla, hace unos 4 años. Yo era cabo en ese entonces, parte de una unidad de fuerzas especiales, desplegada para hacer presencia en la región, que ya llevaba meses controlada por un grupo criminal bien cabrón. No voy a decir nombres ni lugares exactos, pero era una zona caliente, con poblados que prácticamente estaban abandonados o bajo el control del narco. Puro terreno montañoso, frío, húmedo y con una neblina que no se quitaba ni a mediodía. Nos habían enviado un operativo para asegurar una vereda que bajaba desde una brecha y conectaba con un camino que los narcos usaban para pasar sus sustancias, armas y a veces hasta gente. El plan era sencillo: patrullaje, asegurar el perímetro y si encontrábamos alguna base o punto de vigilancia, reventarla. El primer día no pasó gran cosa. Caminamos unas 8 horas cerro arriba, cruzando riachuelos, zonas de siembra abandonadas y un par de casitas de madera que se veían vacías desde hacía meses. Pero desde el primer día algo se sentía raro. No era paranoia normal, era como una incomodidad en el aire. No escuchabas pájaros, ni grillos, ni siquiera perros, y cuando tocaba la guardia, jurabas ver entre los árboles cosas que no estaban ahí. Uno de los compañeros, el Sombra, era de los más cabrones, de esos que no le temen a nada, que siempre está echando carrilla, burlándose, haciendo bromas aún en los momentos más tensos. Pero esa primera noche no dijo ni una sola palabra. Se quedó sentado en su puesto de vigilancia, quieto, mirando hacia el monte como si esperara ver algo. Al día siguiente, cuando le preguntamos, solo dijo que vio unos ojos allá arriba, pero que no parecían humanos ni de animal, sino que eran como unas cuencas negras y a la vez estas brillaban. Algunos se rieron, otros se lo tomaron en serio. Yo pues traté de mantenerme escéptico. Era fácil sugestionarse en ese tipo de ambientes, pero lo que pasó el tercer día me cambió por completo la forma de ver las cosas. Subimos todavía más, ya no había caminos ni veredas. El terreno era puro lodo, raíces y árboles enormes cubiertos de musgo. Se escuchaban ramas quebrarse a lo lejos, pero nunca lograbas ver nada. El aire era más pesado y la neblina mucho más densa. Ese día uno de los nuestros, al que le decíamos el Mono, se adelantó un poco del grupo. No se nos permitía separarnos, pero se fue al parecer a cagar entre unos arbustos. Lo llamamos y no respondió. Lo buscamos durante 20 minutos hasta que lo escuchamos gritar. Era un grito que no era normal. No era dolor, era más bien como terror puro, como si hubiera visto la cosa más horrible de su vida. Corrimos hacia donde creímos que estaba, pero cuando llegamos no había nadie, ni rastro, solo un cuchillo tirado y las botas del Mono, vacías. Mandamos coordenadas, pedimos permiso para hacer una búsqueda más profunda. Nos dieron 1 hora, nada. No encontramos huellas, ni rastros de arrastre, nada. Solo los árboles, el silencio y esa neblina que parecía más espesa con cada minuto que pasaba. Tuvimos que continuar con la misión, pero el ambiente ya se sentía roto. Nadie hablaba, nadie dormía bien esa noche. La madrugada del 4.º día fue cuando todo se fue al carajo. Estábamos acampando junto a unas piedras gigantes, como una especie de altar natural que los locales habían dejado con las veladoras rotas y collares de semillas. Se notaba que ya hacían rituales o cosas por el estilo. Nos pareció raro, pero no había dónde más montar campamento. Como a las 3 de la mañana, escuchamos pasos corriendo. Creímos que era una emboscada y nos preparamos, todos en formación. Pero el Mono, o al menos eso parecía, venía corriendo por el monte, sin ropa, cubierto de sangre y barro. Los ojos los tenía totalmente blancos. Tuvimos que tirarlo al piso entre varios. Se retorcía como un animal, mordía, lloraba y no decía una sola palabra. Cuando por fin se calmó, lo cubrimos con una manta y tratamos de hablar con él, pero no nos reconocía, solo repetía lo mismo una y otra vez. Esa cosa no es humano, mientras empezaba a llorar del miedo. Lo revisamos, pero no tenía heridas visibles, aunque su cuerpo estaba lleno de rasguños y marcas, como si lo hubieran arañado.
Lo reportamos. Nos pidieron bajarlo al día siguiente al punto de extracción, pero no queríamos seguir la misma ruta. Todos sentíamos que algo nos estaba vigilando. Ya no eran imaginaciones, eran ruidos, sombras, olores, y más de uno las podía captar también. Esa misma noche, uno de los nuestros tuvo un ataque de pánico. Incluso hasta se orinó encima. Dijo que había escuchado una voz que lo llamó por su nombre desde el monte. Así me decía mi abuelo, pero mi abuelo murió hace muchos años. Fue lo único que pudo decir antes de que le diera el ataque de pánico. Y mientras tratábamos de calmarlo, escuchamos otro grito, igual al del mono, y esta vez vino desde arriba, de los árboles. Y cuando alzamos las luces, lo vimos. Era una figura enorme, como de unos 2,5 metros, con cuernos retorcidos. El torso estaba cubierto de pelo y las piernas eran como de chivo, pero con una cara que no era ni humana ni animal. Era algo deformado, como si lo hubieran construido con pedazos de varias criaturas. Nos apuntó con los ojos, se quedó mirándonos por varios segundos eternos, luego desapareciendo de los árboles con un brinco que no parecía normal. Uno de los sargentos intentó seguirlo, pero fue lo último que supimos de él. Esa noche nos encerramos entre las piedras, hicimos guardias dobles, nadie durmió, y el mono se reía solo, como si supiera algo que nosotros no. Esa noche, después de lo que pasó, nadie volvió a dormir. Le prestamos una manta, le dimos un cigarro y café para que se alivianara, pero el vato nomás temblaba, como si estuviera congelado por dentro. Cada que cerraba los ojos empezaba a murmurar cosas sin sentido, como si hablara en otro idioma, o más bien, como si lo poseyera algo. Uno de los sargentos nos dijo que había que trasladarlo al punto base en la mañana, que era mejor no moverlo de noche, por seguridad, pero todos sabíamos que lo que realmente quería era no meterse más allá. Algo en su mirada nos dejó claro que eso que se había llevado a nuestro compañero seguía rondando cerca. Amaneció con una neblina que parecía totalmente espesa. Nadie salió del perímetro, nos atrincheramos, como si estuviéramos en medio de una zona de guerra. Nuestro compañero estaba echado en una fogata apagada, cubierto por una manta y murmurando todavía. Lo tratamos de interrogar más a ver si ya se había calmado, pero decía no recordar nada. Según él, lo último que vio fue una sombra negra que lo hizo seguirla y después se sintió como absorbido por los árboles. Le revisamos el cuerpo, buscando si había heridas más violentas, como unas cosas que hubieran abusado de él o inyectado alguna sustancia o algo por el estilo. Pero lo más raro era que tenía marcas de garras en la espalda, como si algo lo hubiera sujetado con fuerza de un animal. Pero lo peor vino cuando uno de los vatos se acercó a la orilla del bosque a hacer del baño. En eso lo escuchamos gritar. Corrimos y lo encontramos apuntando con el rifle hacia un árbol viejo, alto y torcido. Pero no había nadie, solo estaba ese árbol y un olor característicamente fuerte, como a sangre y perro mojado. Lo calmamos, pero juraba que había visto a un cabrón alto con cara de cabra, parado junto al árbol, observándolo. A partir de ahí todo se fue al carajo. Los radios dejaron de funcionar y solo se escuchaba lleno de estática. Los GPS dejaron de marcar y hasta las brújulas se volvieron locas. Pensamos que era algún tipo de interferencia, tal vez como las cosas tecnológicas que te matan todas las señales, y tal vez nos estaba rodeando el narco. Pero en la zona no había nada, ninguna señal de que estuviéramos siendo acechados, al menos no por personas humanas. A mediodía decidimos salir del área y evacuarlo. Caminamos en formación, con el terreno escabroso y lodoso por la neblina, pero algo no cuadraba. El camino que habíamos tomado para llegar la primera vez simplemente no estaba. En vez de bajada había un risco, como si el cerro se hubiera tragado la vereda. Buscamos otra ruta, pero parecía que todo había cambiado. Fue como estar atrapados en un lugar que ya no era el mismo, como si algo nos hubiera metido en un espacio torcido. Nos detuvimos a descansar y nuestro compañero empezó a decir en voz alta, pero no era su voz, era otra, gruesa, seca como con eco. Decía cosas como, ya vienen por nosotros. Todos nos apartamos de él. El vato entonces empezó a convulsionar. Se le volaron los brazos hacia atrás, casi como si se le estuvieran dislocando, y de la boca le salió una clase de espuma. Tuvimos que sujetarlo entre tres para que no se reventara la cabeza contra las piedras. Nadie decía nada. No sabíamos si era simple epilepsia o qué, pero el ambiente se sentía denso, mal, fuerte, como si nos observaran desde el monte. Uno de nosotros sacó el radio satelital de emergencia, pero la pantalla solo marcaba números sin sentido. Y luego empezó el frío, un aire helado, seco que nos envolvió a todos, a pesar de que era mediodía. Y lo siguiente fue un rugido, pero no era un rugido de un animal normal. Era una mezcla entre chillido de cerdo y voz humana desgarrada. Venía de todos lados.
y entonces lo vimos. Entre los árboles apareció esa cosa, alta, encorvada, con la piel oscura como cuero quemado. Era una cabeza de chivo enorme con cuernos que casi tocaban las ramas. Caminaba en 2 patas, pero sus pies eran como de caballo. Nos apuntó con sus ojos que brillaban como brasas encendidas. Nadie se movía, nadie disparó. No porque no pudiéramos, sino porque algo en esa cosa nos congelaba, como si nos apretara el pecho desde adentro. No era miedo, era como si nos analizara completamente, como si supiera quién éramos. Y entonces nuestro compañero se levantó. Se paró así, sin ropa, descalzo y con las marcas aún sangrando, y se acercó a esa cosa. Te juro por mi madre que la criatura le puso una mano encima y el muchacho se arrodilló, como si lo estuviera adorando, como si hubiera vuelto a casa. En ese momento uno de los nuestros rompió la formación y disparó. Soltó 5 tiros y todos le dieron en el pecho de la bestia. Cayó hacia atrás pero no hizo ni un solo sonido y se levantó como si nada, como si los tiros fueran simplemente zancudos que le habían picado. Se volvió hacia nosotros y lo siguiente fue un caos. Las ramas se movieron como si tuvieran vida. Nos lanzaba piedras, palos, tierra. Algo nos azotaba desde todas direcciones. Era como si todo estuviera levitando. No veíamos a nadie, pero sentíamos golpes en los chalecos. Corrimos, ni siquiera sabíamos hacia dónde. Era como si un enjambre de abejas nos estuviera persiguiendo y no supiéramos hacia dónde darle. Solo queríamos escapar o terminar muertos ahí. Uno de los vatos no logró salir y nunca lo volvimos a ver. Yo me perdí. Estuve horas dando vueltas, gritando, llorando, pensando que iba a morir ahí, congelado o tal vez muerto por el hambre. Pero de repente, sin saber cómo, volví a encontrar la vereda. Pero esta vez la real, la del principio. Corrí hasta donde pude ver la sierra desde arriba. Ahí me quedé, sentado y temblando, hasta que un grupo de reconocimiento me encontró. Volvimos al punto base con otros 4 elementos. Nuestros compañeros no regresaron. En los reportes oficiales dijeron que fue una desorientación, que el clima afectó a los dispositivos, que hubo una fuga y 2 deserciones, pero los que estuvimos ahí sabemos la verdad. Desde ese día preferí abandonar las fuerzas especiales. Ya no quise ni siquiera ser un soldado raso, incluso pedí que me cambiaran a oficina, y meses después ya no aguanté estar ahí. Me di de baja, no por miedo, sino porque algo se me quedó pegado. A veces tengo sueños donde camino entre árboles que se cierran como si respiraran. Oigo voces en lenguas que no conozco, y cada sueño, mi compañero, estaba ahí, mirándome con unos ojos vacíos, y detrás de él, esa sombra que tenía cabeza de cabra. Y lo peor es no recordar. Lo peor es que a veces, al levantarme de madrugada, siento que esa cosa me está esperando para llevarme con él. Tómate un momento para dejar tu like, eso me ayudaría bastante para que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. Continuamos. No sé ni por qué estoy mandando esto, la neta. A veces pienso que si lo cuento me van a tachar de loco, pero lo que vi ahí abajo no fue producto del estrés, ni de una alucinación por fatiga o el encierro. Lo vimos todos y no todos logramos salir. Fue hace unos años, cuando estaba destacado en la frontera norte. Me tocó estar en un escuadrón que se encargaba de operaciones nocturnas para detectar cruces ilegales y monitorear puntos calientes, donde sabíamos que los cárteles abrían túneles para pasar lo que ya sabes. No voy a decir el nombre de la zona, pero era en el desierto, cerca de unas instalaciones que ya estaban marcadas como abandonadas. Supuestamente ahí había una vieja mina que había colapsado en los años 90, pero lo que encontramos no fue una mina. Esa noche llegamos ahí por un pitazo, un informante que nos dijo que había movimiento extraño en uno de los puntos donde hace años habían reventado un narcolaboratorio. Yo pensé que posiblemente era pura tontería, puro rollo, que lo estaban inflando, porque ese lugar estaba sellado, incluso hasta con concreto y todo, pero igual fuimos a revisar. Éramos 8 en total, iba el teniente, 2 binomios con perro, un ingeniero de combate, y el resto éramos tropa regular. Llegamos como a las 2:30 de la madrugada, por una brecha de terracería en un convoy apagado. No se escuchaba nada, ni grillos, ni viento, y eso ya se sentía raro. Cuando llegamos a la entrada del supuesto laboratorio, el ingeniero se sacó de onda. Las planchas de concreto que sellaban la puerta estaban rotas, pero no por explosiones ni con martillos. Era como si algo las hubiera empujado hacia afuera, como si de adentro las hubieran reventado, pero sin dejar huellas de las herramientas. Era liso, como si se hubiera derretido. Entramos en formación. El aire olía raro, como a fierro viejo y a tierra húmeda, pero también tenía un olor como a carne pasada, a podrido. Uno de los perros incluso hasta se negó a entrar. Se tiró al piso y ya no quiso moverse, y el otro estaba muy inquieto, como si quisiera morder a la oscuridad misma.
Nos entramos con linternas y lámparas térmicas. No avanzamos ni 15 metros cuando encontramos lo que no queríamos ver: tierra removida, costales, cuerdas y huesos. Pero lo raro es que unos estaban mordidos, otros estaban colocados como si los hubieran acomodado formando una especie de espiral en la pared. Pensamos que era una especie de advertencia del cartel. Ya sabes, esas cosas que hacen para espantar a la gente. Pero lo que venía después fue peor. En el fondo del complejo encontramos una abertura que no estaba en los planos. Era un túnel vertical, como si hubiera acabado hacia abajo desde la sala de refrigeración vieja. Tenía un diámetro de 1,5 metros y bajaba recto unos 6 metros antes de doblar hacia algún lado que no se alcanzaba a ver. Uno de los perros se metió solo y empezó a ladrar como loco, y luego se cayó. No chilló, no gruñó, solo quedó en silencio. Mandaron a uno de los binomios con cámara térmica y cuerda. Yo me quedé arriba. El binomio bajó en silencio, pero al llegar al fondo se escuchó un grito. No era el del soldado ni el del perro, era algo más, como si alguien hubiera arrastrado palabras que no logramos entender. Parecía una mezcla entre gemido y murmullo, como si varias voces hablaran al mismo tiempo. No eran voces humanas. El binomio gritó que había algo escrito con sangre en las paredes y que los huesos se estaban moviendo. Todos pensamos que se estaba delirando. A lo mejor la falta de oxígeno en ese lugar ya le estaba afectando, hasta que vimos que la cuerda con la que lo bajamos empezó a moverse sola, pero a tirones, como si alguien desde abajo la jalara. 3 jalones bruscos y luego se aflojó. Lo intentamos subir, pero la cuerda estaba flácida, como si estuviera cortada, pero no lo estaba. Cuando lo sacamos, estaba manchado de una sustancia negra, espesa, que olía raro. No era sangre, era algo más. El teniente quiso bajar él mismo, estaba alterado. Decía que eso no era normal. Nos gritó que no nos separáramos y bajó. Tardó menos de 1 minuto en gritar, pero no fue un grito normal. Fue como si algo le arrancara el aire mientras lo desgarraba. Y luego, silencio. Solo se oían nuestras respiraciones. Después, algo subió. No sé cómo explicarlo, pero vimos una figura enorme, delgada, pero como hecha de tierra y huesos. Tenía un cráneo de animal como de chivo o de toro, con cuernos torcidos y ojos que brillaban como si se reflejaran las linternas. Pero estábamos en la oscuridad total. No emitía sonido. Se quedó a medio túnel, viéndonos. No sabíamos si disparar, correr o qué demonios hacer. Nadie se movía. Fue el ingeniero el que reaccionó y activó un explosivo plástico improvisado que llevaba para sellar túneles. Lo aventó al agujero sin decir nada y todos salimos corriendo del complejo. La explosión fue mínima, pero el temblor que se sintió fue como si hubieran colapsado 10 metros de tierra sólida. El piso vibró y el silencio volvió. Cuando salimos, uno de los soldados estaba en shock. Decía que lo que vimos no era humano, que era un ser viejo, que los huesos no eran de personas del narco que eran víctimas, sino de los que cavaron el túnel, que eso ya estaba mucho antes de que los cárteles, que el mismo narco lo encontrara. Y según estaba especulando y diciendo que probablemente las víctimas de los malhechores los habían aventado ahí para alimentarlo. En el reporte oficial pusieron operación inconclusa por pérdida de comunicación. A nosotros nos dieron 72 horas de descanso obligatorio y luego nadie volvió a tocar el tema. Pero uno de los compañeros se quitó la vida semanas después. Incluso hasta dejó una nota donde decía: el túnel me pide que vaya hacia él. No puedo dejar de verlo. No puedo dejar de recordar a esa criatura negra. Ya no quiero seguir viviendo. Al final simplemente archivaron el caso y ya no dijeron nada al respecto. Los altos mandos, por alguna razón, no quieren que volvamos a hablar del tema y quieren que lo dejemos por la paz, incluso al punto donde nos hicieron firmar unos papeles de confidencialidad. Pero al final de cuentas no sabrán quién de nosotros fue el que lo dijo. Así que te lo digo a ti, Foster, para que transmitas lo que realmente pasó en ese túnel. Me desperté gritando en medio del monte, con las manos llenas de tierra y los labios partidos del calor. No había nadie, ni un compañero, ni un pájaro, ni señal de vida, como si el mundo se hubiera acabado y solo me hubiera quedado yo. Pero lo más cabrón fue que yo no recordaba haberme dormido ahí. Todo empezó unos días antes, cuando nos llevaron a hacer un entrenamiento especial a la sierra. Yo soy gafe, aunque no puedo contar detalles exactos por obvias razones. Sí puedo decirte que estábamos en un área bastante alejada, un cerro que, según los lugareños, era sagrado, pero no religioso, sino sagrado, de los lugares que los viejos respetan más que a sus propios padres. Nos advirtieron que mejor no hiciéramos nada ahí, evitáramos dormir en ciertas zonas, que si veíamos algo raro ni lo mencionáramos. Pero bueno, nosotros somos militares, y esa clase de cosas suelen parecernos simples supersticiones. Nadie les hizo caso. Nos instalamos y empezamos el entrenamiento. Simulacros de emboscada, supervivencia, resistencia,
lo normal. Todo iba bien hasta la tercera noche. Esa noche me dormí con un cansancio brutal. No sé si por el calor, la caminata o algo más, pero caí rendido. Y en cuanto cerré los ojos, fue como si el tiempo mismo se hubiera desaparecido. No era un sueño como los comunes, era más vívido, más pesado. En el sueño estaba yo, pero no era yo. Tenía otro nombre en el uniforme, otro rostro, incluso sentía que hablaba distinto. No sé cómo explicarlo, era como si mi mente estuviera atrapada en otro cuerpo, en otra época. En ese sueño estaba en medio de una operación. Vestía un uniforme viejo como de los años 70 y tenía un arma que ni siquiera reconocí al principio. Olía a pólvora, a metal oxidado y a sudor. Sentía miedo y angustia, pero también una especie de resignación, como si ya supiera que no iba a sobrevivir mucho tiempo más. El sueño no era uno solo, sino que eran como si fueran varios muchos unidos. Me veía a mí mismo, bueno, a ese otro yo, en diferentes escenarios. Selvas, desiertos, ranchos, patrullando pueblos, balaceras, arrastrando heridos. Vi a compañeros caer, a gente gritar, vi sangre, fuego. Escuché explosiones como si estuvieran ocurriendo dentro de mi cabeza, una y otra vez, como si estuviera viviendo la vida de alguien más. Sentí el peso de los años encima, de la guerra constante y del dolor. Lo más raro es que nunca sentí que fuera un simple espectador, sino que yo sentía todo: el frío de la madrugada, el ardor de una bala rozándome el brazo, hasta el miedo de ver cómo un convoy se perdía entre las llamas. Todo era completamente real, muy vívido. Y luego llegó la última parte, la muerte. Estaba en un enfrentamiento en una zona montañosa, creo que en el norte, porque los acentos eran raros. El tipo que se supone que era yo se cubría detrás de una roca, disparando sin parar. Tenía heridas por todos lados. Uno de sus compañeros ya estaba tirado a unos metros. Escuchaba gritos en la radio, descoordinación y caos. Y luego un disparo certero en el pecho. Yo pude sentir el impacto. Sentí cómo se me iba el aire, la sangre saliendo a borbotones. El dolor fue tan real que hasta me doblé del sueño. Y cuando pensé que iba a morir, me desperté, tirado en medio de la sierra, solo. No tenía idea de qué hora era. El sol ya estaba alto. No sabía si era de mañana o de tarde. Me dolía la cabeza horrible. Tenía tierra hasta dentro de los dientes. Me levanté tambaleándome. Grité con toda mi fuerza, pero no se escuchaba ni eco. No sabía dónde estaba. El paisaje era parecido, pero al mismo tiempo distinto. Caminé en círculos durante horas, gritando el nombre de mi unidad, encendiendo ramas para hacer humo y que me reconocieran, hasta que empecé a desesperarme. El sol ya estaba bajando, cuando finalmente vi movimiento. Escuché una voz a lo lejos. Eran mis compañeros. Me encontraron, me revisaron. Luego me dieron noticia que me dejó más helado que todo lo que había soñado. Me había desaparecido por casi 2 días completos. No pueden explicarse cómo ni por qué. Según ellos, me vieron la última noche cuando todos estaban acomodando. Y después simplemente me desaparecí. Me buscaron por toda la zona. Incluso alertaron a los demás. Pero yo no recordaba haberme alejado ni haber despertado antes de esa tarde. Para mí solo había sido una noche, una pinche pesadilla muy intensa. Volvimos al campamento. Nadie dijo nada en voz alta, pero se notaba el miedo. Hubo quienes incluso empezaron a rezar. Otros se pusieron a limpiar sus armas como si eso los distrajera de la verdad. Yo no hablé con nadie, me guardé todo. Pensé que quizás había sido un episodio de estrés o un sueño demasiado vívido. Incluso había sido algo neuronal, alguna cosa del cerebro. Ya ves que ahí en el ejército nos volvemos medios locos. Hasta que de regreso a casa, cometí el error de comentarle algo a mi mamá. Le dije que en mi sueño yo vi un hombre en el uniforme que no era mío, un hombre que jamás había escuchado en mi vida. Y en cuanto se lo dije, se puso pálida, como si casi hubiera visto un fantasma. Tardó un par de segundos en reaccionar, y cuando lo hizo, me contó algo que jamás pensé escuchar de su boca. Dijo que ese nombre era el de su papá, mi abuelo, que él también fue militar, y que un día simplemente desapareció. Nadie volvió a saber de él. Nunca se reportó como desertor ni como caído, solo se esfumó del mapa. Eran otros tiempos, no nos quisieron dar razón de él. En ese entonces no existían esas cosas de que manutención y esas cosas, y aparte mi mamá simplemente no le había interesado, por lo que seguramente había seguido trabajando como militar y nos había abandonado. Tenía muchas operaciones encima y según algunos conocidos, había visto y hecho cosas muy cabronas en su tiempo, pero de eso hace ya décadas. Y cuando le conté más detalles de mi sueño, los lugares, las heridas y la forma en que murió, mi madre empezó a llorar. Dijo que nadie sabía cómo había muerto, ni si seguía vivo, pero todo lo que yo le conté encajaba con las pocas pistas que la familia tenía. Pero esto no termina aquí, porque lo que pasó después, en las semanas siguientes, me hizo entender que hay cosas que uno hereda
que no son ni dinero ni enfermedades, cosas más oscuras, cosas que se quedan en la sangre. Yo no sabía si me estaba volviendo loco o si de verdad había vivido algo que iba más allá de lo que mi mente podía procesar. Pasé semanas sin poder dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos, esa última batalla regresaba a mi cabeza como un eco. Escuchaba los gritos, los disparos y luego el silencio. El mismo silencio que me acompañó cuando desperté solo en la sierra. Decidí hacer lo que tal vez debía haber hecho desde el principio, buscar algo más sobre mi abuelo. No tenía ni idea de por dónde empezar, porque en casa nunca se hablaba de él. Mi mamá era la única que recordaba un poco, pero se notaba que le dolía. Fue duro que me lo dijera, pero en palabras simples me dijo que simplemente él nos había abandonado cuando yo tenía unos 10 años, que nunca regresó, ni siquiera cuando su mamá, o sea mi bisabuela, murió. Por el nombre y la curiosidad empecé a buscar en internet. No me preguntes cómo, pero logré dar con una base de archivos, influencias que tenemos nosotros, lo que fuera, y después de casi un mes encontré algo que me dejó helado. En un lugar muy olvidado, en un sitio, en una base de datos, los que aparecen desde hace muchísimos años atrás, había un pequeño registro de caídos en combate. La mayoría de los nombres no tenían ni foto, solo una descripción muy simple, pero uno de sus nombres coincidía exactamente con el que vi en la pesadilla. Lo peor fue que decía que había muerto en una emboscada, en la misma sierra donde nosotros estábamos entrenando. No hace poco, según el registro, había muerto en los años 80. Ahí fue cuando algo se rompió dentro de mí. Ya no estaba seguro si lo que viví fue una alucinación, un mensaje o algo más, porque en el fondo yo sentía que había estado allí. Sentía el peso del uniforme, el retroceso del arma, los gritos de mis compañeros, pero como si yo hubiera muerto ese día. Más enfermo de todo fue lo que vino después. Una noche mientras estaba en casa solo, me despertó un ruido seco, como un golpe contra la pared. Me levanté con el corazón en la garganta, pensando que se trataba de algún ladrón. Había tomado mi arma, pero no había nadie. Todo estaba cerrado. Entonces vi algo que todavía me cuesta contar. En la mesa donde tenía mis cosas del batallón, alguien o algo había acomodado mi uniforme de campaña. No como lo tenía tirado un día antes, sino perfectamente doblado, como si estuviera listo para otro servicio. Y encima había algo que me congeló la sangre. Era la placa de perro de mi abuelo. Esa placa que tenemos sobre el cuello y que nos colgamos siempre, que es lo que nos identifica. Y ahí venía su nombre. Esa noche no pude dormir, y al día siguiente, de hecho hasta comencé a enfermarme. No sé si por el miedo o del estrés. Bajé de peso, ya no quería hablar con nadie. En el batallón empezaron a decir que ya me había vuelto loco, que me iban a dar de baja, que tal vez me había afectado el aislamiento en la sierra. Pero ¿cómo explicas algo así? ¿Cómo le dices a alguien que soñaste la vida completa de un hombre que resultó ser tu abuelo, que justamente pocos días después encontré su placa? Incluso hasta llegué a pensar que tal vez eran mis propios compañeros haciéndome una broma demasiado pesada. Tuve que hacerme el fuerte, volví a las rutinas, fingí que todo estaba bien, pero algo en mí cambió para siempre. No era miedo, era otra cosa, como si una parte de mí no regresó de ese sueño. Pasaron los meses y aunque logré mantener la cordura, o eso es lo que creía, los sueños volvieron, pero ya no eran de la guerra, eran más íntimos. Veía a ese hombre, a mi abuelo, solo en su catre en el batallón, escribiendo cartas que nunca enviaba. Escuchaba sus pensamientos, sus culpas, sus deseos de volver a casa y no atreverse. Y un día me lo topé directamente y me dijo algo, mirándome a los ojos. No cometas el mismo error que yo, no te pierdas, disfruta tu familia. Desperté empapado en sudor, fue lo último que soñé con él, y desde entonces jamás volví a tenerlo. Algunos compañeros me dicen que exagero, he contado esta historia pocas veces y solo un par me la ha creído. Dicen que tal vez solo fue una alucinación por todo el estrés, que tal vez me lo estoy inventando, que tal vez de niño mi mamá me había contado y solo se estaba haciendo la loca. Pero bueno, yo no sé si es verdad o no, pero eso sí me quedó bien grabado lo que me dijo: nunca abandones a tu familia. Hasta la fecha, llevo 3 años casado con mi mujer y ya tenemos una pequeña hija. Y créeme, no volveré a cometer el mismo error que cometió mi abuelo. Quiero agradecer a todos los que se toman el tiempo para apoyar el canal, dejando su like, comentando y compartiendo con sus amigos los videos de terror nocturno. Gracias a ese apoyo, esto me ayuda a que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. ¿Qué te pareció el video? ¿Te ha gustado? Si llegas hasta acá, házmelo saber comentando la palabra caído en combate para saber que terminaste el video. Si las historias te gustaron, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir el video con tus amigos para que la comunidad de Terror Nocturno siga creciendo. Yo soy Foster, esto fue Terror Nocturno
y les deseo a todos una noche de horror. Mil gracias por acompañarme una noche más.